Veamos. Muy bien, ya está comenzando ahora. Excelente, muy bien. Les voy a compartir pantalla en este momento. Atentos, por favor. Tenemos un tema bastante interesante el día de hoy. Yo diría que es un complemento. Este tema es el complemento del tema que hemos llevado la semana anterior. En la semana anterior hemos visto el tema de longitud de arco, ¿no? Longitud de arco. Entonces, en esta semana tenemos otro tema. Se llama área del sector circular, ¿no? Entonces, si ustedes pueden visualizar esta figurita, ustedes pueden ver esta figurita, la longitud de arco era esta parte de acá, ¿no? Lo que habíamos hecho la semana pasada. Lo que estoy sombreando, ustedes tenían que calcular, ¿no? Cuánto valía la longitud de arco y ustedes tenían que aplicar, para poder calcular esta longitud, aplicaban esta fórmula, ¿no? Longitud de arco era igual al ángulo central multiplicado por el radio, ¿no? En este caso el radio está en minúscula, ¿no? Entonces, multiplicado por el radio. Esa era la fórmula que hemos aprendido la semana pasada, ¿no? Para poder calcular esta longitud. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, el ángulo tenía que estar en radianes. Este ángulo de acá tenía que estar en radianes. Entonces, eso es lo que hicimos la semana pasada. En esta semana, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener que calcular el área que está pintada de celeste, ¿no? Acá, esta área que está pintada, eso tenemos que calcular. Entonces, ustedes, estando en primero y segundo año secundaria, como que tienen noción de cómo calcular el área de una figura, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo cuál es o cómo se calcula el área de un cuadrado, pues yo estoy seguro que ustedes me responden de manera automática, ¿no? Porque es recontra sencillo. El área de un cuadrado es lado elevado al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, eso para ti, ustedes deben ser pan comido, ¿no? Lado al cuadrado. Si yo te digo cuál es el área de un triángulo, tú me dices, el área del triángulo es base por altura sobre 2, ¿no? Depende de los datos que te dan, ¿no? El área de un rectángulo y así. O sea, de figuras conocidas tú ya la conoces, porque quizás te han enseñado también en el colegio. Pero en este caso, la figura que yo he sombreado en esta oportunidad no es una figura conocida, ¿no? No vayas a pensar que es un triángulo, no. No es un triángulo, ¿ya? Parece un triángulo, pero el arco es la diferencia, ¿no? Acá no es tiene una parte de circunferencia, este arco de acá. Entonces, a esto de aquí se le llama sector circular. Es una parte del círculo. Como ustedes pueden ver, es una parte del círculo. Entonces, para poder calcular esta área, entonces existe una fórmula. Por esa misma razón, yo te he mencionado que al costado de tu computadora, de tu ordenador, esté una hoja y un lápiz para que puedas anotar las fórmulas que te van a servir para poder resolver los ejercicios que vienen a continuación. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes recuerden. Ahora, esta fórmula que hemos aprendido la semana anterior también va a ser muy importante para nuestra clase del día de hoy. Porque quizás con eso demostramos algunas fórmulas. ¿De, chicos? Muy bien. Comenzamos entonces con sector circular. ¿Qué cosa es un sector circular? Como ya lo habíamos mencionado, vendría a ser una parte del círculo. ¿Ya? Vendría a ser una parte del círculo. Entonces acá tenemos un círculo entero. El sector circular es todo lo que está sombreado. Generalmente, en una pregunta de trigonometría dentro de este tema, te puede decir, ¿no? Calcular el área de este sector circular sabiendo que el radio vale tanto o sabiendo que la longitud vale tanto. En este caso, por ejemplo, donde hemos colocado arco, vendría a ser L, ¿no? L vendría a ser el arco, ¿ya? L vendría a ser el arco. Son los elementos que tú vas a tener en cuenta, ¿no? Dentro de un sector circular, tú tienes que tener en cuenta que, en este caso, esta medida de este punto de acá A hasta este punto de acá vendría a ser la longitud de arco, que lo estamos reemplazando por una letra L mayúscula, ¿no? Esa es la longitud de arco. Otro dato que tienes que tener en cuenta son los radios, ¿no? Desde el punto O hasta el punto A es un radio, ¿no? Y del punto A hasta el punto B es el mismo radio, ¿no? Tienen la misma medida. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Y el ángulo central, que es pi radianes. Habíamos mencionado que el ángulo central
el ángulo central siempre tiene que estar medido en radianes, porque si está medido en otro sistema, por ejemplo en sistema sexagesimal o está en medio de sistema centesimal, tú tenías que convertirlo a sistema radian, ¿ya? Para eso también hay unas formulitas, ¿no? Para poder convertirlo a sistema sexagesimal, perdón, a sistema radian, ¿ya? A sistema radian. Entonces son los elementos que tienen un sector circular. Profesor, prácticamente es lo mismo del tema anterior de longitud de arco, ¿no? Porque la longitud de arco también utilizamos el radio, la longitud y, bueno, el ángulo central, claro. Pero en este caso estamos utilizando una variable más, que es el área del sector circular, que generalmente lo llaman con una letra S o también le llaman con una letra A mayúscula. Ese es el área del sector circular, todo lo que está sombreado. ¿Lo, chicos? Entonces, acá dice que para que el sector esté definido, lo que se tiene que cumplir es el ángulo central. Tiene que ser mayor que 0, pero menor que el ángulo de una vuelta, ¿no? Menor que 2pi radianes. Eso es importante que tenerlo en cuenta. Esto de acá también lo hemos especificado la semana anterior. ¿Ya? Lo hemos especificado la semana anterior. Chicos, muy bien. Entonces aquí participamos. Después hablamos, a ver, Angie López, después hablamos, ¿vale? Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, esto es importante. Sector circular, esto es importante. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Área del sector. ¿Cómo se calcula el área, no? ¿Cómo se calcula el área del sector circular? O sea, este sector de acá. ¿Cómo yo calculo el área? En primer lugar, para poder calcular el área, se utiliza esta formulita que tenemos acá. Esto de acá, ¿no? En realidad son las tres fórmulas. Entonces, el área es igual al ángulo multiplicado por el radio. En este caso, R está en mayúscula, entonces vamos a colocar radio elevado al cuadrado sobre 2. Esta es la formulita para poder calcular el área de un sector circular, ¿no? El área de un sector circular. Ahora, en este caso, como ustedes pueden ver, no se está utilizando L, la longitud. No se está utilizando L, ¿no? Se calcula de esta manera. Pero como tú sabes, ¿no? Que la semana pasada tú aprendiste que la longitud era igual, ¿no? Al ángulo central multiplicado por el radio. Entonces lo que vas a hacer acá es lo siguiente, ¿no? Lo que puedes hacer acá es lo siguiente. Acá podemos descubrir, por ejemplo, esta formulita de acá la puedes aplicar siempre y cuando te den el ángulo de dato y te den el radio. Pero supongamos que no te den, o sea, no te den el ángulo. Supongamos que no te den el ángulo, pero sí te dan el radio y la longitud. Entonces, ¿qué cosa voy a aplicar, profesor, si es que a mí no me dan el ángulo? Solamente me dan el radio y la longitud. Entonces, lo que hace simplemente es reemplazar. Acá reemplazamos, despejamos en primer lugar. Como sabemos que este ángulo está multiplicado por el radio, este radio que está acá pasa a dividir, ¿no? Entonces, de tal manera que me quedaría así, ¿no? Longitud sobre radio va a ser igual al ángulo central, a ese ángulo. Entonces, esto de acá va a reemplazar en esta parte, en esta fórmula. En vez de colocar este ángulo θ, vamos a colocar L sobre R. ¿Te das cuenta, no? L sobre R. Entonces vamos a reemplazar. A ver qué es lo que pasa. Tenemos entonces lo siguiente, ¿no? Que el área, ¿no? El área va a ser igual a este ángulo θ, que es L sobre R, ¿no? Multiplicado por R elevado al cuadrado, y todo eso sobre 2. ¿Ya? Todo eso sobre 2. Muy bien. Lo que tenemos acá es lo siguiente. Atentos, por favor. Lo que tenemos acá. A ver, en esta parte de acá, chicos, lo que voy a hacer es que el R, que es el radio que está elevado al cuadrado arriba, y abajo tenemos un R también, se elimine, ¿no? Por ejemplo, acá eliminamos esta R
y acá también eliminamos esta R de acá. Entonces lo que queda arriba es solamente L por R, L por R, y todo dividido entre 2. Entonces, esta formulita también aparece acá, si te das cuenta, ¿no? L por R sobre 2. ¿Cuándo voy a aplicar esta fórmula? Cuando a mí no me den de dato el ángulo central. Entonces, en una pregunta te puede venir, ¿no? Por ejemplo, calcular el área del sector circular sabiendo que el radio vale tanto y la longitud vale tanto. Entonces, a ti, en ese caso, no te dan la medida del radio. ¿Me dejo entender? No te dan la medida del radio. ¿Ya? No te dan esa medida del radio. Entonces, por eso vas a aplicar esta formulita acá. ¿Qué se deduce, no? Estamos reemplazando, se deduce, no es que estamos inventándola, sino que estamos reemplazando y descubriendo esta nueva fórmula, si es que te dan lo que es el radio y la longitud. ¿Bien? ¿Sí? Muy bien. Por otro lado, en la pregunta, también te puede venir, escúchame bien, te puede venir de dato la longitud y el ángulo, y el radio no te pueden dar de dato. Supongamos que el radio no te dan de dato, pero sí te dan el ángulo y la longitud. ¿Qué es lo que hacen entonces? De igual manera, ¿no? De igual manera, en este caso, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es despejar R, ¿no? Despejar R, hacer que R se quede solito y el ángulo tita pasa a dividir, ¿no? Sería así, ¿no? L sobre tita, esto es igual a R, ¿no? Simplemente he despejado R. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Es lo siguiente, vamos a seguir reemplazando en la misma fórmula que está acá. Entonces, en vez de colocar R al cuadrado, lo que nosotros vamos a colocar es L medios elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, simplemente reemplazamos nada más. Acá tendríamos que A vendría a ser igual a tita multiplicado por R al cuadrado, pero R ¿cuánto vale? L sobre tita. Entonces, acá colocamos L sobre tita elevado al cuadrado. Y todo eso sobre 2. Entonces, lo que vamos a obtener es lo siguiente, ¿no? Acá va a estar tita multiplicado por L al cuadrado sobre tita al cuadrado y todo eso sobre 2. Eliminamos esto de acá y eliminamos esto de acá. Al final, haciendo extremos y medios, esa parte ya lo vistes en la parte de aritmética, hacemos extremos y medios y al final vamos a obtener lo siguiente, ¿no? L al cuadrado sobre 2 tita. Este 2 multiplica con el tita y el L cuadrado se queda arriba. Entonces, esta fórmula de acá también es muy importante. La puedes aplicar también si es que en caso, en el problema, no te dan de dato el radio. No te dan de dato el radio. Y solamente te dan el ángulo central y también te dan la longitud. Entonces yo aplico esta fórmula de acá. Entonces yo tengo 3 opciones, chicos. Yo tengo 3 opciones. Y esas opciones están acá, ¿no? Y estas opciones están acá. Si a mí me dan el ángulo y el radio, aplico la primera. Esta formulita acá. Si a mí me dan la longitud y el radio, aplico la segunda. Y si a mí me dan el ángulo central con la longitud, aplico la tercera. Entonces, quiero que esta formulita, por favor, la copies en la hojita que tú tienes, que te acabo de mencionar, que lo tengas al costado de tu ordenador, la copies bien para que te acuerdes y puedas aplicarla en algunos ejercicios que me den a continuación. ¿Ya, chicos? Ya, por favor, aplíquela y copien esta formulita. Importante. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Acá, a ver, un ejemplo. ¿Ya? Un ejemplito. A ver, supongamos que yo tengo un sector circular, en este caso. ¿Ya? Supongamos, ¿ah? Y este ángulo, no sé, vale 60 grados sexagesimales. ¿Ya? Y esta medida vale, vamos a colocarle 5 metros. ¿Ya? 5 metros. Lo que yo quiero saber es cómo calcular el área de todo este sector circular. Quiero saber cómo se calcula el área de todo ese sector. ¿Ya? ¿Cómo lo calculo? A ver. Entonces, para eso yo tengo que tener en cuenta la fórmula que hemos aprendido, ¿sí o no? Tenemos que tener en cuenta la fórmula, ¿no? Retrocedo y vemos, ¿no? Si yo tengo el ángulo central y también tengo el radio, entonces sería tita por r al cuadrado sobre 2. Ah, ya, profesor. Entonces acá el área va a ser igual al ángulo por r al cuadrado sobre 2. Esto de acá no me tengo que olvidar, por favor. ¿Ya? Esto de acá no me tengo que olvidar para nada.
para nada. Entonces, vamos a reemplazar los datos. Pero recuerden, en este caso, no vayas a reemplazar en el ángulo el 60 grados sexagesimales. Recuerda que este ángulo tiene que estar expresado en radianes. Entonces, ¿cómo yo lo resolvería, profesor? En este caso, entonces, primero convirtamos estos 60 grados sexagesimales a radianes. ¿Cómo lo convertíamos? Lo multiplicamos por pi radianes y sobre 180 grados, ¿no? En este caso que es sexagesimal. Entonces acá vemos lo siguiente, ¿no? Eliminamos este gradito con este gradito, acá eliminamos un 0 con un 0 y podemos sacarle sexta, ¿no? Sexta 1 y sexta 3. Por lo tanto, 60 grados sexagesimales equivale, chicos, a pi tercios radianes. En este caso, solamente puedes colocar como pi tercios también, no hay ningún problema. Puedes colocarle como pi tercios. Entonces, lo que vas a reemplazar en esta fórmula es este valor de acá, que es el pi tercios. ¿Ya? Ya hemos convertido grado sexagesimal a radian. Esto de ahí lo tienes que dominar al 100%. Una vez que ya lo hemos convertido, voy a reemplazar en la formulita, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que el área va a ser igual, entonces, al ángulo central que vale pi tercios, me salió pi tercios, eso es 60 grados sexagesimales, me salió pi tercios, multiplicado por el radio elevado al cuadrado. El radio es 5. Entonces acá voy a colocar 5 elevado al cuadrado. Ahí está, ¿ves qué bonito? Y todo eso dividido entre 2. ¿Ya? Todo eso dividido entre 2. Entonces, resolvemos, ¿no? Porque a esta parte ya es recontra sencillo, resolvemos. Entonces acá me quedaría 5 al cuadrado por pi tercios. 5 al cuadrado es 25, entonces me quedaría así, ¿no? 25 pi tercios. Y todo dividido entre 2. Ahora, esto de acá es parte aritmética. Ya esto de acá lo tienes que dominar, ¿no? Estos extremos y medios. Arriba, en el numerador, vemos que está el 25 pi tercios y abajo está el número 2. Para poder aplicar extremos y medios, al 2 le voy a colocar como denominador el 1 y ahí podemos aplicar lo que es extremos y medios, ¿no? O sea, al 25 pi lo voy a multiplicar por el 1 y al 3 lo voy a multiplicar por el 2, ¿no? Que va a estar en el denominador. Atentos, ¿ah? Atentos. ¿Qué es lo que tenemos en todo caso? Entonces acá tendríamos lo siguiente, ¿no? Este 25 pi multiplicado por 1 vendría a ser igual 25 pi, ¿no? Y este 3 con el 2 multiplicado sería 6. Entonces acá sería 25 pi sextos, ¿ya? Y como acá la longitud es en metros, el área, ¿cuál sería su unidad de medida, profesor? Su unidad de medida sería la unidad elevado al cuadrado, o sea, metros al cuadrado, ¿ya? Metros al cuadrado. Entonces, esto sería el área del sector circular que me estaban preguntando. Chicos, ¿hasta ahí todo claro? ¿Se entiende la idea? ¿Me confirmas, por favor? ¿Me confirmas? En este caso, por favor, hasta ahí todo claro. O se está pareciendo difícil, porque lo estoy haciendo de manera pausada, ¿no? Lo único, como te digo, es que tienes que recordar esta formulita de acá. Esta formulita tenlo al costado, en tu hojita, al costado. Una vez que ya lo tengas, lo demás es solamente reemplazar y resolver, ¿no? Porque esta parte ya tiene que ver con la parte aritmética, ¿no? Aritmética y un poquito de álgebra, ¿no? Ahí ver, ¿no? Fracciones, esas cositas, ¿ya? Eso es importante. Está un poquito difícil, ¿por qué? Porque lo vemos así porque quizás es un tema nuevo que estás aprendiendo, ¿no? Porque sinceramente el curso de trigonometría no se enseña en primer año secundario o segundo año secundaria, entonces lo estamos aprendiendo recién, ¿no? Lo estamos viendo en este momento, que se aplica, ¿no? Que se aplica en esta figura, ¿te das cuenta? ¿Ya? Pues un momento, a ver, voy a mantener esto acá, voy a aumentar una hoja, ¿ya? Voy a aumentar una hoja porque esto de acá lo hemos... A ver, perdón. Me imagino, ¿no? Que están un poquito
Como es la primera vez que ustedes están viendo este temita, yo me imagino que sí, ¿no? Están un poquito viendo, profesor, ¿y esa fórmula cómo la aplico? Viendo esa fórmula, profesor, ¿cómo la aplico? ¿Ya? Acá. Y eso que vienen más fórmulas. Y eso que vienen más formulitas. Ya, ahí. Entonces, eso sería el primer ejemplo que estoy haciendo. ¿Ah? Puede ser que haga 3 ejemplos. ¿Ya? Entonces, ese primer ejemplo. Te puede venir así, ¿no? Te puede venir que el radio y también te puede venir el ángulo central, ¿ya? Te puede venir así. Muy bien. O podemos aplicar otro ejemplo, ¿eh? Vamos a aplicar otro ejemplito. Entonces, yo tengo acá un sector circular, ¿ya? Tenemos un sector circular en este caso. Y vamos a mencionar, ¿no? Supongamos que en este caso esta medida del radio vale, no sé, 3 metros, ¿ya? Vale 3 metros. Y esta medida de acá, este arco, esta longitud de arco, vale, en este caso, vamos a colocarle 2 pi metros, ¿ya? Entonces, también te puede venir así, ¿no? Entonces, yo tengo eso nada más. Yo tengo eso nada más y me piden calcular el área de todo este sector circular. Me piden calcular el área del sector circular, ¿ya? Entonces, no sabemos cómo se calcula esa área. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles son los datos que tenemos? Datos. Los datos que nosotros tenemos, en primer lugar, es el radio, que vale 3 metros. Y también tenemos la longitud de este arco, que vale 2 pi metros. ¿Ya? Tenemos esos 2 elementos a continuación. Ahora, lo que yo quiero saber es cómo calcular esta área. Este área, ¿cómo se calcula? Entonces, si tú has estado atento a la clase y has copiado la formulita que yo te acabo de mencionar, tú vas a decir, ¿no? Que el área va a ser igual a qué cosa. A ver, ¿quién me dice? A ver, chicos, eso de ahí también lo hemos demostrado. Volvemos en esta parte, ¿no? Si a mí solamente, si a mí, a ver, un ratito, no puedo avanzar, creo. No, un momento, por favor. Si a mí solamente me dan el radio y la longitud, ¿no? Si me dan el radio y la longitud, aplico esta fórmula, ¿no? L por R sobre 2. ¿No? Ustedes también lo han escrito. ¿Eh? Muy bien, L por R sobre 2. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, aplico eso, ¿no? Ustedes ya lo aprendieron. Excelente, me parece genial. L por R sobre 2. O sea que digo, ¿no? Entonces, profesor, esta fórmula es L por R sobre 2. Y listo, profesor. Así de simple. Así de simple. Allá, entonces vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar los valores. L, que vale 2pi, voy a colocarlo acá. Profesor, acá vale 2pi. R, que es el radio, vale 3, profesor. Entonces lo multiplico por 3. Y todo eso dividido entre 2. ¿No? Entonces lo que voy a hacer acá simplemente es simplificar el 2 con el 2. Y te queda solamente pi por 3. Pi por 3 vendría a ser igual a 3pi, ¿no? 3pi. Pero como estamos hablando del área, su unidad de medida vendría a ser igual a metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, ese sería el resultado. Entonces, si tú tienes bastante práctica con las fórmulas y todo eso, en cada problemita, o sea, se te va a quedar, ¿no? Se te va a quedar, vas a entenderlo muy bien. Pregunta, ¿hasta aquí todo claro? ¿Se entiende la idea? O sea, siempre y cuando te dan la longitud y el radio, ¿se entiende la idea? Entonces, todo es cuestión de practicar en este caso, ¿ya? Las formulitas, si bien es cierto, son nuevas para ti. La primera vez que ves esas fórmulas, profesor. Primera vez que veo esas fórmulas. Entonces, obviamente, te va a parecer más extraño si es que no la practicas, ¿ya? Pero si es que vas constantemente practicando, 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 esto de acá va a ser más fácil que la tabla del 1. ¿Ya? Va a ser mucho más fácil que la tabla del 1. Pero es muy necesario practicar. ¿Ya? Practicar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ten en cuenta que si a mí me dan, escúchame bien, ¿no? La longitud y el radio, ¿no? Aplico esta fórmula acá. En el ejercicio anterior, si a mí me dan el ángulo y el radio, aplico esto de acá.
¿ya? Pi por r cuadrado sobre 2. Acá, longitud y radio, esta fórmula de acá. Longitud, ¿no? L por r sobre 2. Y también te puede venir lo siguiente, ¿no? O sea, te puede venir, por ejemplo, así, ¿no? O sea, pues, supongamos que esto de acá, no sé, vale, vamos a colocarle 72 grados. Supongamos, ¿no? Es un 72 grados. Y esta longitud me vale, ¿no? Vamos a colocarle pues como, a ver, me están escribiendo muy bien. Vamos a verificar. Muy bien, pues ahí y acá me dan que la longitud vale, vamos a colocarle una medida, ¿no? Vamos a colocarle que vale 3 metros, ¿ya? 3 metros, ¿ya? Entonces, L. Entonces acá lo primero que hago son los datos que me dan. Datos. ¿Cuáles son los datos? Entonces acá los datos en primer lugar es que tengo el ángulo central que vale 72 grados. Ahora, esos 72 grados está expresado en sexagesimales y yo lo voy a tener que convertir a radianes. Eso de ahí, lo tienes que dominar. Lo tienes que dominar. ¿Cómo convertir eso a radianes? Luego tenemos también la longitud de arco que vale 3 metros. Entonces tenemos esos dos datos importantes que nos están dando. ¿Ya? Tenemos esos dos datos importantísimos. Muy bien. Lo que hacemos entonces para poder calcular en este caso es lo siguiente. Utilizamos la fórmula para poder calcular el área. Entonces, para poder calcular el área, dando a mí solamente de datos el ángulo y la longitud, ¿cuál sería la formulita? Si tú te acuerdas de la fórmula, sería pues no, L al cuadrado sobre 2 multiplicado por el ángulo central, ¿sí o no? Esta es la formulita que tienes que aprenderte para poder resolver este caso de acá, ¿no? Si es que me dan a mí un ángulo central, muy bien, excelente. Eso dijeron también. Claro que sí, ¿no? Eso lo han dicho en ese momento, ¿no? Podemos ver, ¿no? Podemos retroceder y recordar también nuestras formulitas. A ver, ahí está, ¿no? L cuadrado es sobre 2 por el ángulo central, ¿no? Ese es lo mismo que estamos aplicando en este momento. Muy bien, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esta fórmula que ya lo tienes anotado, lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar. Pero antes de reemplazar, te había mencionado que este ángulo que está en sexagesimal la tienes que convertir a radian. Entonces vamos a convertir este 72 grados a sistema radian. ¿Cómo se hace eso, profesor? Ya lo sabes tú. Colocamos 72 grados y lo multiplicamos por pi radianes y ese pi radianes sobre 180 grados. Nada más, y lo único que haces es simplificar. Entonces lo que voy a hacer acá es simplificar, ¿no? Primero simplifico los graditos, ¿no? Esos ceritos que están arribita. Y luego puedo sacar novena, ¿no? Novena de 72 es 8. Novena de 180 vendría a ser igual a 20, ¿no? Hasta ahí se está simplificando. Puedo seguir simplificando, ¿no? Puedo sacarle, por ejemplo, acá cuarta de 8 vendría a ser 2. Y cuarta de 20 vendría a ser igual a 5, ¿no? O sea, como ya no se puede simplificar, todo esto quedaría ahí arriba 2 quintos de pi radianes, ¿no? 2 quintos pi, o 2 pi quintos, ¿no? Que es lo mismo. Ahora, nosotros solamente vamos a reemplazar esta parte de acá, ¿no? La palabra radianes no es necesario que tú la reemplaces. Muy bien, teniendo en cuenta eso, vamos a reemplazar en la fórmula. Al alumno se le hace mucho más difícil cuando se trata de fracciones. Cuando se trata de fracciones, al alumno se le hace muy difícil, ¿no? Porque no estamos muy acostumbrados a resolver ejercicios con fracciones. Y eso es la debilidad de muchos estudiantes. Déjame decir, tienes que practicar también fracciones. Entonces tenemos acá lo siguiente. El área va a ser igual a longitud elevada al cuadrado. En este caso la longitud vale 3. Entonces acá sería 3 elevado al cuadrado. Sobre 2, que está acá, 2 multiplicado por el ángulo central, que es 2 pi quintos, ¿no? Que es 2 pi quintos. Eso es lo que tenemos a continuación. ¿Ya? Solamente estamos reemplazando los datos. Ahora viene tu parte, tu habilidad matemática de cómo resolver, ¿no? ¿Cuánto es 3 al cuadrado?
Eso es igual a 9. Abajo. Cuando tú tienes un número multiplicado por una fracción, se multiplica de frente, ¿no? 2 por 2pi sería 4pi. Y el 5 de abajo se le coloca nada más, ¿no? 4pi quintos. Ahora sí quiero que observes, ¿no? Profesor, ¿cómo hago para resolver este tipo de ejercicios? Lo que vas a hacer es lo siguiente, ¿no? Entonces el área va a ser igual a lo siguiente. Este 9 que está acá, la puedo colocar como siguiente, ¿no? Como 9 sobre 1, para poder aplicar extremos y medios. Y este 4pi quintos lo dejo como está. ¿Ya? Ese 9, lo único que hemos aumentado es ese 1 que está ahí. El 1 que está acá. Este unito nomás. Para poder aplicar lo que son extremos y medios, ¿no? Entonces acá puedo multiplicar 9 por 5, que vale 45. Y todo eso lo divido entre 1 por 4pi. Y 1 por 4pi vendría a ser igual a 4pi. Entonces todo esto de acá vendría a ser el área, jóvenes. Todo eso de ahí vendría a ser el área. Nada más. Entonces lo que he hecho es sencillo, ¿no? Simplemente reemplazar la formulita y ya tengo el resultado. Nada más. Muy bien, Cassandra. Excelente. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como ya les había mencionado, son muy importantes las fórmulas que a mí me dan. ¿Ya? Muy importantes. Eso siempre y cuando pues me piden hallar este área, ¿no? Esta área de sector circular. Pero va a haber momentos en que a ti te piden calcular otro tipo de áreas, ¿no? En el mismo sector circular, ¿no? Supongamos que tú tienes esta figura de acá y también tienes un arco más pequeño, ¿no? Un arco más grande y un pequeño. Entonces a ti te pueden pedir calcular, ¿no? Calcular el área de esta figura de acá. Eso ya no es un sector circular como lo habíamos aprendido antes, ¿no? Eso ya tiene otra forma, ¿no? A esto de aquí se le llama trapecio circular. También te puede venir que calcules eso, ¿no? Hallar el área del trapecio circular, ¿no? En realidad existen varias formas, ¿no? Una es que me den la fórmula de cómo se calcula este tipo de áreas y otra es calcular con lo que tú ya conoces, ¿no? Con esta formulita que ya hemos aprendido, calculamos todo el área y le restamos el área de esta figura, ¿no? Que voy a pintarle en amarillo. O sea, calculamos todo el área y a esta área le restamos el área de la figura en amarillo. Si tú le restas esa área, solamente te va a quedar el área verde. O sea, te va a quedar el área de este trapecio circular, ¿no? Esa forma también la puedes hacer, ¿ya? Si es que te olvidaste de la formulita que te voy a enseñar a continuación. Entonces acá tenemos el trapecio circular, ¿ya? El trapecio circular. Atentos, ¿ah? Entonces, como ya te había mencionado, ¿no? El trapecio circular sería esta figura de acá que está sombreada, ¿no? Esta de acá que está sombreada. A eso de ahí se le llama trapecio circular, ¿ya? Entonces, los elementos que tú tienes que tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? En este caso, tú vas a ver dos longitudes de arco. O sea, acá va a haber una longitud mayor, desde C hasta D, una longitud mayor, y otra longitud desde B hasta A, ¿no? A a B. Esas otras dos longitudes. También observamos que hay dos radios, ¿no? Un radio mayor, que es el más grande, desde el punto O hasta acá, es el radio mayor, y el radio más pequeño, con la circunferencia pequeña, ¿no? El radio con la R minúscula la ha puesto, ¿no? Entonces, son elementos, y el ángulo central que es muy importante también tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, esos son los elementos que debes tener a consideración, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula o cómo se hace la fórmula, no? Entonces, como ya te había mencionado, necesitas tener la longitud de estos dos arcos. Necesitas tener eso. También necesitas esta pequeña medida que va desde B hasta C, ¿no? Que le hemos puesto en este caso D. Y también necesitamos el ángulo central. Entonces, para poder calcular el área, utilizamos esta formulita de acá. Sumamos estas dos longitudes, L1 más L2, lo dividimos entre 2 y al final lo multiplicamos por esta medida de acá, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo haríamos, profesor, entonces? Lo supongamos, ¿no? Si a mí me dan, por ejemplo, en este caso se aplica siempre y cuando, o sea, no es necesario que te den el ángulo, ¿no? Solamente basta que te den los dos
las dos arcos y también te den esta medida de acá, ya puedes aplicar la fórmula. Entonces, supongamos que en esto de acá me piden calcular esta medida de acá, sabiendo que esto vale 2 metros y esto vale 2 metros, y esto de acá vale, no sé, vamos a colocarle pues 8 y acá vale 4, supongamos, ¿no? Entonces yo quiero saber el área. Ah, ya, profesor, según la fórmula me dice que yo tengo que sumar 8 más 4. Entonces vamos a sumar 8 más 4 y dividirlo entre 2. Lo dividimos entre 2, hasta la fórmula, y al final lo multiplico por D, que en este caso D vale 2, ¿no? Eso lo reemplazamos nada más. 8 más 4 es 12. 12 entre 2 vale 6 y multiplicado por 2 vale 12 metros cuadrados. Entonces, esa es formulita recontra sencilla, ¿no? Entonces, o sea, lo que tienes que aprenderte es esta formulita. Entonces, por eso te dije, ¿no? En tu hojita, copia esa formulita para que puedas aplicarla en los ejercicios que vienen a continuación. ¿Ya? Copia la formulita. Entonces, ¿te das cuenta que es sencillo? Es recontra sencillo, ¿no? Te das cuenta que es bastante sencillo, ¿no? Ahora, eso es para poder calcular el área de esta figura, ¿no? En algunos casos vas a tener que calcular el ángulo. Vas a tener que calcular el ángulo. Y también se puede calcular eso. Voy a borrar esta parte del ejemplo y te voy a dar la formulita para poder calcular el ángulo central. El ángulo central. ¿Cómo se calcula? De la siguiente manera. Simplemente sumas estos dos valores y lo divides entre 2. Aquí está el ángulo central. ¿Te das cuenta, no? Te das cuenta. ¿Ya? Ese es el ángulo central. Muy bien. Vamos a continuar con otras formulitas del trapecio circular. Por ejemplo, si a mí me dan los radios y también me dan el ángulo central. Por ejemplo, acá está, ¿no? Tengo toda esta figura. Me dan el radio mayor y el radio menor y también me dan el ángulo central. ¿Y cómo calculo esa área de sector circular? Solamente con esos datos, utilizando esta fórmula de acá. ¿Ya? Entonces, cópialo ahora mismo porque vamos a aplicar una fórmula. Yo también voy a agarrar mi hojita y la vamos a copiar, sí o sí, la vamos a tener que copiar porque es muy importante que lo tengas anotado, muy importante que lo tengas anotado, copias, ¿no? Agarras tu hojita de papel y copias, ¿no? Eso es igual al ángulo central sobre 2 multiplicado por r cuadrado menos r cuadrado minúscula, ¿no? Teniendo en cuenta que r mayúscula es el radio mayor y r minúscula es el radio menor. Eso siempre y cuando a mí no me den de dato las longitudes, solamente me dan los radios y el ángulo central. Por otro lado, si a mí, por ejemplo, no, a ver, me dan, o sea, los dos lados y me dan el ángulo, pero no me dan los radios. ¿Cómo hago eso, profesor? Utilizas esta fórmula acá. ¿Ya? Utilizas esta fórmula acá. Un momento, por favor. Entonces, te puede venir así, ¿no? Te pueden dar el radio y también te pueden dar las dos longitudes. ¿Qué fórmula aplico, profesor? La fórmula que vas a aplicar es esta de acá. Sumas los dos arcos, L1 más L2, y lo divides entre 2 tita. ¿Ya? Entonces, esa es otra fórmula. Sumo L1 más L2 y lo divido entre 2 tita. ¿Ya, chicos? Eso es lo que vas a utilizar para poder calcular los ejercicios. Hemos terminado, chicos, la parte teórica. Hemos terminado la parte teórica y ahora vamos a resolver los ejercicios. Van a ver que los ejercicios son sencillos. No se asusten, no se vayan a asustar, son totalmente sencillos. O sea, como ya les había mencionado, ¿no? Generalmente el estudiante se asusta porque es un curso nuevo, recién está llevando este curso. El estudiante de secundaria recién está llevando este curso de trigonometría. Nunca antes lo había llevado. Y como es nuevo, todo lo nuevo asusta. Todo lo nuevo asusta, ¿no? Es como si tú probaras una comida nueva. O sea, por más que sea rico la comida, si tú nunca lo has comido, como que te da miedo comerla, ¿no? Te da miedo probarla, ¿no? Entonces tienes que probar poquito a poquito, ¿no? A ver, voy a ver a qué sabe, ¿no? Voy a ver a qué sabe. Me está gustando la comida. Entonces, una vez que ya le agarraste la onda, ya practicaste bastante, esto de aquí va a ser totalmente sencillo. Ya no vas a tener miedo, no vas a decir, profesor, está un poco difícil, pero no. Ya lo vas a tener más cariño a todo este tipo de ejercicios. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Recuerda sencillo. Muy bien.
Dicho esto, vamos a ir con los ejercicios. A ver si es que me han entendido. A ver si es que me han entendido. Bueno, ahí está. A ver, primer ejercicio. Sencillo, ¿eh? Totalmente sencillo. Dice, calcular. A ver, un momento, creo que se me está yendo la batería. Voy a cargar la batería. Me espera un momento, por favor. Sí, sí. Muy bien, ahora sí. Entonces, en esta pregunta, está recontra sencilla, ¿eh? Vamos a graficarla en primer lugar. Dice, calcular el área del sector circular, ¿no? Del sector circular, cuyo ángulo central mide 72 grados y su radio mide 10 metros. Entonces, yo voy a, en este caso voy a dibujar. Voy a dibujar. Creo que algunos ya, creo que tienen la respuesta. Creo que tienen la respuesta. Si ya tienes la respuesta, por favor, indícame en el chat. Excelente, muy bien. Entonces ya muy bien, entonces ahí Kevin ya me está dando una respuesta, le dice que él dice que le sale 100 pi sobre 10. Vamos a verificar, vamos a verificar. Si tú ya tienes la respuesta, por favor, escríbela ahí, porque está recontra sencillo el ejercicio. Entonces lo que voy a hacer acá es lo siguiente, ¿no? Calcular el área del sector circular. Entonces voy a dibujar el sector circular. Como ustedes están viendo, esto de acá vendría a ser el sector circular. ¿Ya? Estamos dibujando el área del sector circular y el ángulo central vale 72 grados. No, 72. Me parece que tengo que dibujarla más grande, ¿ya? Voy a dibujarla más grande para poder, para que puedan visualizarlo mejor. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a dibujarlo. Vamos a dibujarlo acá. Ahí está. Un momento, por favor. Creo que... Ahí está, ¿no? Estamos dibujándolo. Bien bonito. ¿Ya? Estamos dibujándolo. Y el ángulo central es 72 grados. Ahí está, ¿no? El ángulo central, 72 grados. Me dice que el radio mide 10 metros. Entonces acá está el radio que mide 10 metros. Vamos a colocar acá 10 metros. Entonces, teniendo estos dos datos, me están pidiendo calcular el área del sector circular. O sea, todo esto de acá. Todo lo que estoy sombreando es el área. Me piden calcular el área. ¿Ya? Entonces, esto de ahí. ¿Ya? Vamos a colocarlo como área. Yo te hago la pregunta. Si tú anotaste el formulario, ¿no? De cómo calcular el área cada vez que yo tengo el ángulo central y cada vez que tengo el radio, ¿cómo se calcula? ¿Me podrías indicar ahí, por favor, teniendo en cuenta el ángulo central y el radio? Por favor, ¿cómo se calcula? A ver, eso ahí, ¿a qué era igual? A ver, ¿qué me dice? A ver, ¿tienes ahí tu formulario? ¿Tienes ahí el formulario? ¿Cómo se calcula el área de este sector circular teniendo en cuenta, chicos, teniendo en cuenta el ángulo y el radio, nada más? ¿Bien? Ahí Kevin me dice que el ángulo central por R elevado al cuadrado sobre 2. Muy bien, efectivamente, ¿no? Esa es la fórmula. Tengan al costado su hoja con su formulario, chicos. Si a mí me dan el ángulo y el radio, entonces aquí yo lo que voy a aplicar es la formulita, lo siguiente, ¿no? El ángulo por R al cuadrado y todo eso sobre 2. Esto de acá es lo que voy a utilizar en este caso, ¿no? Porque me dan el ángulo y me dan el radio. Eso ahí es muy importante. ¿Ya, chicos? Entonces lo que voy a hacer acá simplemente es reemplazar. Ahora, antes de reemplazar este ángulo θ, ¿no? Vamos a colocar los datos acá. El ángulo, que es 72 grados, lo voy a convertir a radianes. Entonces, para convertirlo a radianes, lo multiplico por pi radianes sobre 180. Entonces, nunca te olvides, por favor. ¿Ya? Nunca te olvides. Acá, al multiplicar, me doy cuenta, pues, que se elimina, y podemos simplificar, ¿no? Novena 8, novena 20, ¿no? Y al final me va a quedar como 2 quintos, ¿no? 2 pi quintos, 2 pi quintos radianes, ¿ya? 2 pi quintos radianes. Eso es lo que hemos convertido el ángulo de 72 grados. 2 pi quintos radianes. ¿Ya, chicos? Parecido al ejercicio anterior. Parecido al ejercicio anterior. Muy bien, Cassandra tiene otro resultado. Vamos a verificar entonces. Ya tenemos el dato que es el ángulo y también tenemos el radio que vale 10, ¿no? 10 metros. Tenemos estos dos datos listos para poder reemplazarlo en la formulita. Vamos a ver, ¿ya?
Entonces lo reemplazamos y tenemos lo siguiente. Este angulito de acá vale 2 pi quintos. Entonces tomamos acá 2 pi quintos. Eso de ahí lo vamos a multiplicar por el radio, que vale 10 elevado al cuadrado. Entonces acá sería 10 elevado al cuadrado. Y todo eso dividido entre 2. Bien, vamos a verificar cuánto me sale. ¿Cuánto me sale? ¿Ya, chicos? Veamos. A ver, en este caso tenemos 2 pi quintos por 10 al cuadrado. Este 10 al cuadrado es 100. O sea, acá sería, ¿no? 2 pi quintos por 100. Y todo eso dividido entre 2. Que no te parezca muy difícil, chicos. ¿Ah? Que no te parezca muy difícil. ¿Ah? Que no te parezca muy difícil. Oye, lo que podemos hacer es lo siguiente. ¿Ah? Podemos hacer lo siguiente. Este 5 que está abajo y este 100, los dos tienen quinta, ¿no? Podemos sacar quinta cada uno, ¿no? Este saco quinta, me sale 1, y saco quinta de 100, ¿cuánto sale? Quinta de 100 saldría 20. ¿Te das cuenta, no? Entonces, arriba me quedaría lo siguiente. A es igual a 20 por 2 pi, que vale 40 pi, y abajo me quedaría solamente el 2. Abajo me quedaría solamente el 2. Entonces, yo divido 40 entre 2, hago un esfuerzo mental, y me quedaría 20, ¿no? 20 pi. Esa sería nuestra respuesta, ¿no? 20 pi. Pero como estamos hablando de metros, entonces el área sería 20 pi metros cuadrados. ¿Ya? 20 pi metros cuadrados. Esta parte de acá ya no tiene nada que ver con trigonometría, por si acaso. Esto de acá es tu habilidad aritmética. Esto ya tiene que ver con aritmética. Entonces, el simplificar, el elevar al cuadrado un número, el hacer fracciones, ya no tiene nada que ver con trigonometría. La trigonometría, ¿sabes dónde acabó? Cuando yo reemplacé los datos acá. Ahí acabó la trigonometría. Ahora ya no te metes con la trigonometría. Ahora te metes con la parte de simplificar fracciones que tiene que ver con aritmética, ¿no? Simplificar, elevar al cuadrado un número y ver eso, ¿no? Dividir. Ahí tiene que ver con aritmética. Aquí ya no le eches la culpa a la trigonometría. ¿Me das a entender? Ya no le eches la culpa a la trigonometría. Tú aplicaste trigonometría hasta acá. Aquí terminó, murió todo trigonometría. Ahora tu habilidad aritmética está acá. ¿Ya? Entonces, hasta aquí no le eches la culpa, ¿no? Esta parte de acá no le eches la culpa a trigonometría. Ya tenemos que ver nuestra habilidad aritmética. ¿No, chicos? Es importante acá. Muy bien. Ese es nuestro resultado. Ese es nuestro resultado. Este es mi resultado. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Se entiende la idea? A ver, ¿me confirmas, por favor? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, necesariamente tienes que saber este ángulo, ¿no? Esta fórmula de acá, para poder calcular pues el área, ¿ya? Esa fórmula de ahí. A ver, si es que me has entendido, te voy a poner otro ejercicio. Te voy a poner otro ejercicio. ¿Ya? Hasta ahí está recontra sencillo, ¿ah? Está recontra sencillo. A ver este de acá. Me dice calcular el área de un sector circular cuyo ángulo central mide 1 grado. Un grado que lo vas a tener que convertir a radianes. Y su radio mide 90 metros. ¿No? 90 metros. Entonces, de igual manera, ¿no? Vamos a dibujar nuestro sector circular. Dibujamos nuestro sector circular de esta forma. Ustedes están viendo, ¿no? Y colocamos, pues, el ángulo, que en este caso nos están diciendo que vale 1 grado. ¿Ya? 1 gradito. Y me dice que el radio vale 90 metros. Ahí está, ¿no? 90 metros. En este caso también creo que vamos a aplicar la fórmula anterior, ¿no? Donde me daban un ángulo y también me daban el radio, ¿no? Entonces, el área para esto de acá sería, ¿no? El ángulo θ por r al cuadrado sobre 2. No te olvides de la fórmula. No te olvides. Entonces, vamos a convertir este ángulo central, lo vamos a convertir a radianes. ¿Cómo se convierte, profesor? De la siguiente manera, ¿no? A 1 lo multiplicamos por pi radianes y lo dividimos entre 180 grados, ¿no? Eliminamos los graditos y ya no hay nada que simplificar. Entonces me quedaría así, ¿no? Pi sobre 180 radianes, ¿no? Pero lo que yo voy a copiar es solamente esta de acá. Entonces, este ángulo también lo puedo colocar como pi sobre 180. ¿Ya? Pi con 180 radianes. ¿Chicos? Lo voy a colocar así. Entonces, vamos a reemplazarlo en la formulita.
Déjame decirte que aquí terminó la parte trigonométrica. Ya no vas a hacer nada de trigonometría. Ahora vas a hacer solamente reemplazas y todo es aritmética. ¿Ya? Todo es aritmética. Veamos entonces acá. Entonces el área vendría a ser igual a el ángulo, que en este caso vale pi sobre 180. Pi sobre 180 multiplicado por el radio. El radio vale 90, ¿no? Acá sería por 90 elevado al cuadrado. Por 90 elevado al cuadrado. Y todo eso dividido entre 2. Todo eso dividido entre 2. A ver, ya creo que a algunos le ha salido. Muy bien, 45 pi medios. Excelente, Cassandra. Vamos a comprobarlo entonces. Vamos a comprobarlo. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué podemos hacer en este caso, chicos? A ver, ¿qué podemos hacer en este caso? Este 90 al cuadrado, me parece que puedo separarlo, como, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes 5 al cuadrado, en vez de colocar 5 al cuadrado, ustedes pueden colocar 5 por 5, que es lo mismo, ¿sí o no? Entonces voy a separar este 90 al cuadrado como 90 por 90, ¿ya? Vamos a separar. Entonces acá tendríamos lo siguiente, ¿no? Atentos, ¿ah? Pi sobre 180. Y esto multiplica por 90 al cuadrado, o sea, por 90 y por 90. Lo hemos separado. Y todo dividido entre 2. ¿Ya? Ya está separado, por si acaso. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿para qué lo separé? Para poder simplificarlo. Por ejemplo, este 0 con este 0 se elimina, ¿no? Por ejemplo, este 9 tiene novena, vamos a sacar la novena 1, y el 18 también tiene novena, ¿no? Novena 2. ¿Te das cuenta, no? Y al final, este 90 que está acá, con este 2 que está acá, tienen mitad los dos. Mitad de 90 vendría a ser, o sea, 90 entre 2 es 45. Al final, arriba te va a quedar 45 pi, que está acá, 45 pi, y abajo solamente te queda el número 2. El número 2. Y acá te va a quedar, como está medido en metros, serían metros cuadrados. Y esa sería nuestra respuesta. Entonces, esta parte de acá, ya no le echamos la culpa a trigonometría, sino ya tiene que ver con la parte aritmética, ¿no? El simplificar una fracción y todo eso. Tiene que ver con aritmética. ¿Ya? Entonces, eso sería nuestro resultado. Eso sería nuestro resultado. 45 pi medios. ¿Ya? 45 pi medios. Chicos, ¿me dejo entender? Muy bien, excelente, Lisette. Muy bien, excelente, Cassandra. Claro que sí. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Me parece genial. Están participando muy bien, jóvenes, ¿ah? Si bien ese no es un tema nuevo, pero estoy viendo que sí están participando bastante. Ya están participando bastante. Pero desearía que todos participen, ¿no? Porque está ahí Winner, está Margarita, Merly, Johan, a ver, demuestra tus habilidades matemáticas, Kevin Leandro, ¿no? Carla, José, Frank, Emily, entonces demuestren, Arcos, Ávila, Angie, demuestren sus habilidades matemáticas, chicos. Demuestren, participen bastante. ¿Ya? Participen. Vamos a continuar. ¿No? El tiempo, todavía estamos a tiempo para resolver más ejercicios. Recién estamos en la número 2. Vamos a ver, el siguiente. En este caso me dicen hallar el área del sector circular, sabiendo que me dan el radio y también me dan la longitud. Me dan el radio y la longitud. Me dan esos dos valores, pero no me dan el ángulo central. No me dan el ángulo central. Entonces la pregunta es, ¿no? Si a mí me daban el radio y la longitud, ¿qué fórmula yo aplicaba? A ver, ¿te acuerdas o no te acuerdas? ¿Cuál es la fórmula que tú aplicabas? A ver, si me dan, muy bien, ya estoy viendo participaciones. Excelente, vamos a ver. Arcos, muy bien, excelente Arcos, muy bien. Lisette, excelente, muy bien. Entonces aquí sería L por R sobre 2, L por R sobre 2, ¿no? Muy bien, efectivamente. Entonces lo que vas a aplicar es L por R sobre 2. Seguramente a la mayoría le parece que esta fórmula es la más fácil, porque no vamos a tener que elevar al cuadrado, no aparece el pi, entonces se hace un poquito más fácil, ¿no? Entonces, como ya sabes la fórmula, ya lo tienes anotado ya la fórmula, lo que te queda aquí es reemplazar. En este caso, como no tenemos el ángulo central, ya no es necesario pues que convirtamos al sistema radián y todo eso, ¿no? Simplemente reemplazamos los datos y ya tenemos el problema resuelto.
Entonces acá tenemos que el área vendría a ser igual a la longitud, que ya tenemos que vale 4, ¿no? La longitud vale 4 unidades y el radio vale 3, ¿no? 3 unidades. Lo voy a copiar aparte para que tú lo veas. Entonces, la longitud vale 4, multiplicado por R, que vale 3, y todo lo divido entre 2. Eso ya lo sabe, ¿no? Hacemos un esfuerzo mental, 4 por 3 es 12, y 12 entre 2 vendría a ser 6. Y como el área se está midiendo en unidades, entonces acá sería unidades cuadráticas, ¿no? O sea, el área saldría 6 unidades cuadráticas. Y ahí termina el problemita. ¿Entendiste? ¿Se entendió? ¿Se entendió la idea? ¿Sí? Ahora, tengan mucho cuidado. En este caso, chicos, acá no aparece el pi. No aparece el pi, ¿no? O sea, tu resultado no debe ser 6pi, ¿no? Acá no aparece la pi, ¿ya? Aparece solamente los números, ¿no? 3 y 4, nada más. Y la unidad es unidades cuadráticas. ¿Ya, chicos? Tengan mucho cuidado, ¿no? Solamente aparece pi en muchas oportunidades cuando sea el ángulo, ¿no? Cuando el ángulo te dé en función de pi. Cuando el ángulo te dé en función de pi. ¿Ya, chicos? Entonces la respuesta sería 6 unidades cuadráticas. ¿Ya? 6 unidades cuadráticas. Y así es simple, sencillo, ¿no? Me parece que esta es la más fácil, ¿no? De las 3 preguntas. ¿Ya? Entonces todo va a depender de los datos que te den también, ¿no? Te dan el radio, te dan la longitud. ¿Y, chicos? Excelente, muy bien, ¿ah? Qué inteligente. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Estamos a tiempo todavía para poder hacer más ejercicios, ¿ah? Más ejercicios. A ver, este de acá es un problemita bastante interesante. En este caso me están dando, escúchame bien, me están dando el radio y me están dando el ángulo, ¿no? El radio y el ángulo, ¿no? Hay el área del sector circular. Entonces, a mí me dan el área, a ver, el área para esto de acá, con el ángulo y el radio, sería, ¿no? El ángulo por r cuadrado sobre 2, ¿no? Esto de acá no te olvides, por favor, ¿no? Esto de acá no te olvides, por favor, es simple, o sea, esencial, la formulita. Pero el ángulo que me están dando, ¿no? El ángulo que me están dando ya está convertido a radianes. Ya no necesito yo convertirlo a radianes, ¿no? Ya está hecho, ya está convertido a radianes, ¿no? Entonces lo que yo voy a reemplazar acá solamente va a ser el 3. Va a ser solamente el 3. ¿Te das cuenta? Y el radio que me están dando es 4 unidades. Colocamos 4 unidades acá. Decimos lo siguiente, entonces, reemplazando los datos, decimos, ¿no? El área va a ser igual a este ángulo que vale 3, ¿no? Ya está convertido en radianes, no hay necesidad de convertirlo. Y acá tenemos r al cuadrado, que vale, bueno, 4 al cuadrado, sobre 2. Ahora viene la parte aritmética, tu habilidad de saber cuánto es el resultado. A ver, 24 unidades cuadráticas, muy bien. Kevin me dice que sale 24, dice 24, Arcos también me dice 24, excelente participación. Margarita también me dice que sale 24. Vamos a verificar. Entonces acá lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? El área va a ser igual a 3 multiplicado por 4 al cuadrado, que vale 16 sobre 2, ¿no? Podemos simplificar, en primer lugar, lo que es el 16 y el 2, ¿no? Los dos tienen mitad. Mitad de 2 es 1, mitad de 16 es 8. Entonces me quedaría solamente que el área vendría a ser igual a 3 por 8. Hacemos un esfuerzo mental y 3 por 8 vendría a ser igual a 24. 24 unidades cuadráticas. Y listo, chicos. 24 unidades cuadráticas. Así de simple. Más fácil que la tabla del 1. Aplicas la fórmula y listo. Listo. ¿Me dejo entender? Chicos, ¿hasta ahí todo claro? Estoy seguro que así, ¿ah? Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí. Muy bien, Lisset, muy bien, Zuley. Están participando muy bien. Me parece genial. Así debería ser. Así debería ser. ¿Ya, chicos? Muy bien. Estamos en la número 4. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito lo ves. Al inicio, wow, profe, me asusta. Pero ahora mira, eres un capo ya en trigonometría. Estás resolviendo este tema en un abrir y cerrar de ojos, de manera automática prácticamente, ¿no? Solamente acordándote de las formulitas, ¿no? Si te olvidas de esto y dejas de practicar, mal, ¿no? Ahí sí te vas a olvidar y te vas a parecer difícil. ¿Ya, chicos?
Muy bien, vamos a continuar. Estamos en la 4. Estamos sencillo, ¿ah? Estamos resolviendo. Bacán, ¿ah? Bacán. Veamos, siguiente problema. Uy, ay, ay, qué bonito. En este caso, chicos, nos están dando el ángulo central, que ya está convertido en radianes, así que no te preocupes por convertirlo. Y también me dan la longitud de arco. O sea, me dan el ángulo que ya está convertido, y me dan la longitud de arco que vale 2 unidades. La pregunta es, ¿cuál es la fórmula para poder calcular, en este caso el área, si me dan a mí como dato el ángulo central y también me dan la longitud de arco? A ver, tú dime, ¿cuál es la formulita? ¿Te acuerdas? Profesor, yo sí me acuerdo. A ver, ¿lo anotaste o no lo anotaste? ¿Ah? ¿Lo anotaste o no lo anotaste? Ahí está, muy bien, ya están participando. Dice, profesor, es, bueno, L al cuadrado sobre 2 por el ángulo tita. Muy bien, efectivamente, ¿no? Entonces, si yo tengo el ángulo central y tengo la longitud de arco, entonces acá sería, ¿no? L elevado al cuadrado sobre 2 por el ángulo tita. Esa es la formulita que vas a hacer. Nada más, ¿no? Entonces, tienes que acordarte sí o sí de las formulitas. Teniendo en cuenta los datos, vamos a reemplazar. Entonces, reemplazamos acá. El área va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a L elevado al cuadrado. L vale 2. Entonces, como colocamos, ¿no? 2 elevado al cuadrado sobre 2 por el ángulo. O sea, acá sería 2, este 2 de acá, que está acá, por el ángulo. ¿El ángulo cuál? De 8 radianes, ¿no? Pero solamente colocamos el 8. O sea, 2 por 8. Listo, ¿no? Qué bonito. 4 al cuadrado vendría a ser 4 sobre 2 por 8, 16, ¿no? Puedes ahí simplificar, sí, podemos sacar cuarta 1 y cuarta de 16 es 4, ¿no? Al final tienes que el área equivale a un cuarto. ¿Un cuarto qué, profesor? Un cuarto unidades cuadráticas. Y listo, chicos. Así de simple. Así de simple, ¿ves? Qué bonito. Qué bonito. Pregunta, ¿te parece difícil? ¿Te parece difícil esto? Muy bien, Cassandra, excelente. ¿Te parece difícil o está fácil? No está fácil, claro, muy bien, Lisette. Está más fácil que la tabla del 1. ¿Sí o no? Más fácil. Solamente reemplazas y listo, simplificas. Angie, no está fácil, muy bien. Practicar más. Yo estoy seguro que vas a lograr entenderlo, lo vas a lograr practicando. Yo estoy seguro, totalmente seguro que lo vas a hacer. Cassandra, está fácil, fácil, ¿no? Muy bien, excelente. Yo sé que ustedes pueden. Confío en ustedes. Justo lo que se me complica es simplificar tan rápido. Muy bien, facilísimo. Entonces, sí, Arcos tiene mucha razón, lo que dice su compañero. Lo más dificultoso en este caso es la parte de aritmética, ¿no? O sea, simplificar. Muchos de nosotros no estamos muy acostumbrados a trabajar con fracciones y eso se nos complica un poquito. La parte de simplificación, fracciones, ahí se nos complica bastante. ¿Ya? Entonces, recomendación, practicar lo que es multiplicación con fracciones, ¿no? Multiplicar fracciones, dividir fracciones, esas cositas es algo muy importante que tienen que tener en cuenta. Número 6. Acá ya comenzamos, chicos, con lo que es el trapecio circular, ¿no? Esta parte, ¿te acuerdas que yo te había mencionado algunas formulitas para poder calcular esto de acá, el trapecio circular? ¿Te acuerdas de eso? Muy bien, acá lo vamos a aplicar. Aquí lo vamos a aplicar. Entonces, en este caso me están dando estas medidas, ¿no? Los dos arcos, ¿no? L1 y L2. Ahí está, ¿no? L1 y L2 y me está dando esta medida de acá. Este punto de acá hasta acá vale 8 y de acá a acá vale 8. Entonces me dan esos dos valores. ¿Qué es lo que hago? A ver, chicos. Entonces yo, si es que no me recuerdo, simplemente veo mi formulario, ¿no? En esta parte de acá. Si es que me dan solamente, mira, me dan estas medidas nada más, ¿no? Primero, ¿qué es lo que hago? Simplemente sumo los dos arcos, L1 más L2, lo divido entre 2 y al final lo multiplico por esto de acá. Y listo, esa es mi formulita. Ah, ya, profe, qué fácil, ¿ah? Entonces, lo que voy a hacer, profesor, ahí es, bueno, sumar, ¿no? Sumar. Entonces, el área
va a ser igual a la suma de estos dos valores, ¿no? Vamos a colocar acá la fórmula, L1 más L2, todo eso sobre 2, y ahí lo multiplicamos por este valor que vamos a colocarle por D, ¿ya? Por D, ¿ya? Pero se sobreentiende que es este 8. Entonces reemplazamos nada más, ¿no? Reemplazamos. L1, ¿cuánto vale? L1 vale 12. Colocamos acá el 12. Más. L2, ¿cuánto vale? 7. Colocamos ahí el 7. Dividido entre 2 y todo lo multiplicamos por el valor que aparece acá, que es 8. ¿Está bien? Sí. Aparece por 8. ¿Ya? Por 8. Muy bien. Ahí creo que algunos ya me están dando el resultado o me dieron la fórmula. Muy bien. No, no. L1 por L2, no. Vamos a verificar. Vamos a ver cuánto sale. ¿Ya? Muy bien. A ver, chicos. 12 más 7 vale 19, ¿no? Entonces acá, empezamos acá lo siguiente, ¿no? 19 medios, ¿no? El 2 que está abajo lo copio por 8. Ahora, este 8 con este 2, los dos tienen mitad. Los dos puedo simplificarle, ¿no? Puedo simplificar, sacar mitad a 1, mitad de 2 es 1, y mitad de 8 es 4. Y lo que me quedaría solamente sería el 4 por 19. A ver, 4 por 19. ¿Cuál sería entonces? 4 por 19. 4 por 9 sería 36. Lleva 3. 76, ¿no? 76 unidades cuadráticas en este caso, ¿no? Como no me dan la unidad, puedo colocarla acá, ¿no? Unidades cuadráticas. Eso de ahí sería nuestro resultado. 76 unidades cuadráticas. ¿Te das cuenta? Así es simple, chicos. Muy bien, Cassandra. Muy bien, Kevin. Muy bien, todos los que están participando. Muy bien, Lisette. Muy bien, Emily. Excelente. Así es simple, chicos. Así de simple. Entonces, recomendación, la formulita. Esa es la única recomendación, formulita. Saber qué datos te dan y una vez que sepas los datos que te dan, aplicas la formulita. Así de simple, chicos. No hay otra cosa, de otro mundo, no hay. No hay cosa más fácil que este caso. Listo, chicos. Vamos por más. Vamos por más. A ver. Uy, ay, ay, qué bonito. En este caso, dice, del gráfico mostrado, calcular el área de la región sombreada. En este caso ya no me dan la longitud de arcos, ¿no? No me dan este arco de acá, no me dan esto, o sea, no me dan estos dos arcos. Pero sí me están dando los radios, ¿no? O sea, todo el radio, por ejemplo, o sea, toda la medida de acá se supone que vale 5, ¿no? Porque si tú sumas 4 más 1 es 5. Entonces, el radio mayor vale 5. El radio menor es la medida de acá hasta acá, de este punto a este punto acá. O sea, que vale 4. O sea, tienes esos dos radios. El radio mayor es la suma de estos dos valores, que son 4 más 1, 5. Y el radio menor es de este punto a este punto, que vale 4. Ya tienes esos dos radios. Tienes el ángulo central, que vale 60 grados, que lo puedes convertir a radianes. Sí, lo vamos a convertir a radianes. Para eso lo multiplico por pi radianes y lo divido entre 180, ¿no? Simplificando todo esto, me quedaría, a ver, 0 con 0, acá sacamos sexta 1 y sexta 3, ¿no? Entonces, al final, esto equivale a pi tercios radianes, ¿no? Entonces, ya tenemos el ángulo convertido a radianes. Entonces, ya tenemos el ángulo y tenemos estos dos radios. El radio más grande, que es 5, y el radio más pequeño, que es 4. Entonces, la pregunta es, si yo tenía los dos radios y el ángulo, ¿qué fórmula aplicaba? Si no me recuerdo, retrocedo, ¿no? Acá, por ejemplo, yo tengo acá, aparece justamente en esta parte. Aquí. Tengo los dos radios, el R más grande y el R más pequeño. Y también tengo el ángulo central, mira. ¿Y cuál es la fórmula, profesor? ¿Cuál es la fórmula que aplicar? Entonces, acá sería el ángulo sobre 2 y eso lo multiplicamos por R cuadrado menos R cuadrado menos K, ¿no? Entonces, vamos a ver, acá está. Ahí está, ¿no? Entonces, profesor, acá el área es sencilla, ¿no? El área, entonces, en este caso, a ver, yo creo que me están escribiendo acá en este caso, muy bien. So, va a agregar las diapositivas de ahora para resolver. Va a agregar las diapositivas de ahora para resolver. Agregar. ¿Te refieres en el Drive, Lisette? ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya, excelente. Sí, sí, como siempre estamos. Lo que yo estoy haciendo, chicos, es una vez terminada la clase de la con la PPT, así resuelto, como lo hemos hecho, lo guardo y lo cuelgo en el mismo Drive, ¿no? Pero ya resuelto.
lo que ya resuelto, para que vean cómo se hizo la clase, ¿no? Obviamente, aparte tienen el video, ¿no? Tienen los videos que están en YouTube. Ustedes pueden ver los videos de YouTube, pero lo estoy subiendo ya resuelto. Una vez que terminamos de resolver, lo cuelgo, ¿ya? A ver, bueno, les había mencionado, ¿no? La formulita. En este caso, si yo tengo el ángulo central y tengo los dos radios que ya lo he ubicado, entonces aplico, ¿no? El ángulo sobre 2, y eso ahí multiplica, chicos, a r al cuadrado menos r minúscula al cuadrado. Esta es la formulita. Si es que me dan los dos radios, ¿no? Los dos radios, el radio más pequeño y el radio más grande. Ahí está. Y el ángulo central, ¿no? Entonces reemplazamos los datos y tenemos lo siguiente. El área va a ser igual a tita medios. El ángulo que vale, o sea, en otras palabras, pi tercios sobre 2. Ya, eso estamos reemplazando. Reemplazando. Multiplicado por r al cuadrado. R grande, mayúscula, vale 5. Al cuadrado sería 25, ¿no? Entonces, 5 al cuadrado menos r chiquita, r minúscula al cuadrado. Vamos a colocar acá. Y listo, ¿no? Entonces ya hemos reemplazado. Ahora terminamos la parte de trigonometría. Ahora lo que se viene es tu capacidad aritmética. ¿Cómo está tu capacidad aritmética? O sea, la parte de simplificación vamos a verificar. Entonces acá tenemos lo siguiente, ¿no? El área va a ser igual, acá, extremos y medios, el pi con el 1, pi por 1 sería pi, y 3 por 2 sería 6, ¿no? Ese es extremos y medios, pi sexto nos sale. Y acá resolvemos, ¿no? 5 al cuadrado es 25, menos 4 al cuadrado que es 16. ¿Te das cuenta, no? Seguimos resolviendo, ¿ah? Seguimos resolviendo. Copiamos pi sextos acá. 25 menos 16 es 9. O sea, acá sería por 9. ¿Está bien? Por 9. Ahora, yo me doy cuenta que entre 6 y 9 tienen algo en común, ¿no? Tienen tercia los dos. Puedo simplificar tercia, ¿no? Tercia de 6 es 2 y tercia de 9 es 3. Ah, profe, qué bonito, ¿ah? Al final, ¿cuánto me sale? Me sale 3 pi medios. 3 pi medios, en este caso, unidades cuadráticas. Y listo, chicos. Ese es nuestro resultado. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Se entiende la idea? Entonces, nada vas a hacer solamente, o sea, si es que no te recuerdas la fórmula. O sea, esta fórmula es muy importante que la sepas. Por favor, apréndetela. ¿Ya? Apréndetela. Es muy importante. Oye, todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos tiempo. 10 minutitos. Ya, tenemos tiempo. Un momento, por favor. Yo te voy a dar el siguiente ejercicio y quiero que tú la veas. Voy a entrar a otra clase mientras tanto. Muy bien, chicos. Ya, ahora sí. Quiero permitir que todos ingresen. Habilitar salida. Ahí está, muy bien. Muy bien, chicos. Ya, a ver. A ver ustedes. En este caso me dice lo siguiente, ¿no? Me dicen en primer lugar calcular el área S1 más S2. O sea, calculamos esta área que lo voy a pintar de color amarillo, ¿no? Esto de acá tenemos que calcular el área y esa área le voy a sumar con esta otra área. Vamos a tener que sumar esas dos áreas, ¿ya? Entonces, en primer lugar, vamos a trabajar primero con S1, calculando S1. ¿Ya? Vamos a colocar acá, calculando S1, ¿ya? Vamos a calcular S1. Muy bien. A ver, para calcular S1 yo necesito, bueno, yo tengo de dato, en este caso el ángulo, que me están dando que vale 72, ¿no? 72 grados. Y también tengo de dato la longitud de arco, ¿no? Que en este caso es 6pi. Entonces, con esto de acá puedo calcular, chicos, puedo calcular lo que es el área. ¿Ustedes qué dicen? Puedo calcular el área con esos dos datos, teniendo en cuenta el ángulo y también teniendo en cuenta la longitud en este caso. Sí, ¿no? Sí, profe, porque ahí lo que usted puede aplicar es el área es igual a L al cuadrado sobre 2 por el ángulo, ¿no? Esta formulita
Es muy esencial. Eso podemos aplicar. Claro que sí, ¿no? Entonces, pero en este caso el ángulo está expresado en sexagesimal. Pero es un ángulo bastante conocido, que es 72, donde en los ejercicios anteriores también ya hemos trabajado con eso de ahí, ¿no? Con ese ángulo. Pues lo que voy a hacer acá es lo siguiente, ¿no? Creo que me salía 2/5. Voy a resolverlo de nuevo, ¿no? Multiplicamos por pi radianes sobre 180, ¿no? Simplificamos, sacamos novena vale 8, novena vale 20, y al final sacamos cuarta y cuarta, sería 2/5, ¿no? 2/5 pi. 2 pi quintos radianes. 2 pi quintos radianes. Eso de ahí es lo que yo voy a reemplazar en esta parte, ¿ya? Eso ahí es lo que yo voy a reemplazar. Acá reemplazamos, la longitud vale 6 pi, 6 pi elevado al cuadrado, porque dice que tienen que elevar al cuadrado. Y acá voy a dividirlo entre 2 por tita elevado, ¿no? Multiplicado por el ángulo, ¿no? Sería por 2pi sobre 5. Vamos a ver qué es lo que sale, ¿ya, chicos? Atentos. Acá ya terminó la parte de trigonometría, ahora solamente queda resolverlo, ¿no? Utilizando la parte aritmética. Lo voy a hacer acá al costadito, ¿ya, chicos? Lo voy a hacer acá al costadito. Entonces, el área vendría a ser igual a 6pi elevado al cuadrado, que sería 36pi al cuadrado, sobre 2 por 2pi sobre 5. 2 por 2 sería 4. Entonces acá sería 4pi sobre 5. ¿Ya? Eso muy bien. Ahora, acá utilizamos extremos y medios. ¿Cómo se hace eso, profesor? Es de 36pi cuadrado multiplica el 5. O sea que sería 36pi al cuadrado multiplicado por 5. Y acá este 4pi lo dejamos en el denominador. ¿Ya? Eso de ahí se llama extremos y medios. ¿Ya? Lo estamos haciendo. Bien, ahí ya me están dando resultados, vamos a verificar. Acá tenemos que este pi con una pi se elimina. ¿Qué más? Acá el 4 con el 36 tienen cuarta. Cuarta de 36 vale 9 y cuarta de 4 vale 1. Entonces arriba solamente me queda el 9pi por 5. Por lo tanto me quedaría 45pi. Ya tenemos unidades cuadráticas. Ya tenemos el área, el primer área. Entonces vamos a colocar área 1. ¿Ya? Pero acá le vamos a colocar S1. Acá la he puesto como S1. Entonces borramos esta parte de acá. Le colocamos como S1. ¿Ya? S1. Chicos, colocamos como S1. S1. Acá S1 ya tenemos calculado ya. Y acá también S1. ¿Ya? Muy bien. Tenemos S1. Y ahora vamos a calcular lo que es S2. Porque nos piden sumar S1 más S2. Entonces vamos a calcular. Calculando S2. Ahora, en este caso, para la S2, o sea, para el área 2, solamente me han dado el ángulo, que vale 120 grados. Vamos a colocar acá el ángulo que vale 120 grados. Pero no sabemos cuánto es la longitud, ni tampoco sabemos cuánto es el radio. ¿Ustedes qué recomiendan en este caso? A ver, ¿qué recomiendan? Profesor, bueno, nosotros, profesor, no tenemos la longitud, pero este radio de acá es lo mismo que este radio, ¿no? Y este radio se puede calcular, profesor. En la longitud de arco usted nos enseñó que la longitud era igual al ángulo multiplicado por el radio, ¿no? Eso nosotros hemos aprendido. De tal manera que en este caso veo que el arco vale 6pi. Vamos a colocar 6pi multiplicado por el ángulo. Es igual al ángulo 72 grados, que lo vamos a reemplazar por 2 pi quintos, ¿no? Porque ya está convertido 72, y eso multiplicado por el radio. Acá usted, profesor, puede despejar R, que es el radio, y ya tendría el valor de R, ¿no? Ah, sí, ¿no? Entonces eliminamos este pi, se puede hacer eso en una igualdad. Este 5 pasamos a multiplicar al 6, que sería 30, y este 2 pasa a dividir, ¿no? 30 medios, que equivale al radio. Por lo tanto, acá el radio vendría a ser igual a 15, ¿no? Entonces ya hemos calculado el radio, chicos. ¿Se da cuenta, no? Hemos calculado el radio. El radio vale 15. Uy, ay, ay. Si ya tenemos el radio, ya tenemos el ángulo, entonces reemplazamos en la fórmula, ¿no? La fórmula que me decía es igual a el ángulo por r al cuadrado sobre 2. El ángulo tiene que estar expresado a radianes. Entonces acá multiplicamos por pi radianes. Un momento, por favor, voy a ver la hora.
No quiero pasarme, tengo con los estudiantes, falta 2 minutos más. A ver, entonces lo que hacemos acá es simplemente reemplazar, pero convertimos primero a radian. Entonces, acá tenemos por pi radianes sobre 180. Vamos a verificar cuánto sale. A ver, atentos, ¿ah? 0 con esto de acá se elimina. Los dos tienen ahorita tercia, tienen sexta, ¿no? Sexta 2 y sexta 3. Al final tendría 2 tercios, ¿no? 2 tercios pi o 2 pi tercios, ¿ya? 2 pi tercios. Ese 2 pi tercios pasa a reemplazar en este caso, ¿ya? Donde tú veas el ángulo vas a reemplazar 2 pi tercios. Pues acá tenemos lo siguiente. Esto es igual a 2 pi tercios, que me salió el ángulo, multiplicado por r al cuadrado. R me salió 15. Ah, ya, 15 al cuadrado. Entonces, 15 al cuadrado y todo eso dividido entre 2. ¿Eh? Todo eso dividido entre 2. Muy bien, resolvemos. Acá viene la parte aritmética, tu habilidad aritmética. Entonces, acá sería 2 pi tercios multiplicado por 15 al cuadrado, que vale 225. Y todo eso sobre 2. Ahora, 225 y 3 tienen tercia, ¿no? A ver, calcúlalo tú. 225 y 3 tienen tercia. Entonces, dividimos, ¿no? 225 entre 3 sería igual a 75, ¿no? Sacamos tercia acá. Tercia 1, tercia 75. Y ese 75 se multiplica por 2 y al final sería 150, ¿no? Al final sería entonces 150 pi, ¿no? En la parte de arriba. Y abajo me quedaría el número 2 que está acá. Sacamos mitad y 150 entre 2 sería 75 igual, ¿no? Entonces, al final nuestra área sería 75 pi. 75 pi unidades cuadráticas. Entonces, esta área de acá ya lo hemos calculado. Ya lo hemos calculado. Ojo que esto de acá es S2. Lo vamos a intercambiar con S2. S2, S2 y S2. Ojo que acá no hemos terminado el problema, ¿no? Lo que me están pidiendo es calcular la suma de S1 más S2. Este problemita está un poco más largo que los demás, ¿no? Porque son dos ejercicios en uno, ¿no? Son dos ejercicios en uno. Entonces me piden calcular la suma. S1 más S2 vendría a ser igual a 45, que me salió S1, o sea, 45 pi, más el otro que me salió 75 pi, ¿no? ¿Y cuánto suma eso? A ver, sería 0 por acá, 10 lleva 1, 8, 4, 120, ¿no? 120 pi unidades cuadráticas. Oye, esa es la respuesta, 120 pi. Así de simple, chicos. Ahora, no vayas a pensar que, profesor, esto de acá estaba bien difícil, profesor. En realidad no estaba difícil. Lo único, acá estaba un poco más trabajoso porque eran dos arcos, ¿no? Dos sectores circulares que yo tenía que hallarse el área de cada uno. ¿Ya? No estaba difícil, sino que estaba operativo. Chicos, y al final se sumó las dos áreas. La respuesta sería 120 pi unidades cuadráticas. ¿Ya? 120 pi unidades cuadráticas. Esa sería la respuesta en este caso. Bueno, chicos, nos faltaría dos ejercicios y esto de ahí te voy a dejar como para que vayas practicando, la número 9 y la número 10. ¿Ya? Son ejercicios recontra sencillos, parecidos a los anteriores, así que lo vas a hacer en cuestión de segundos, no te preocupes. ¿Ya? Entonces, conmigo tenemos hasta ahora, son 10:30, le voy a dar el pase al profesor George Morales para que les enseñe el tema de física. ¿Ya, chicos? Ahora les enseño.